Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Nuevamente desde Regional TV, programa Voces con Historia. Mi nombre es Cecilia Saruni Chalfsen. Un placer saludarlos de nuevo en esta quinta entrevista donde tenemos a un joven abogado que nos va a contar de su vida, de su historia, de su trabajo, de lo que ha logrado cosechar y sembrar también en estos pocos años, porque es un niño, un joven, niño digo yo porque podría ser mi hijo. Él se llama Diego Zárate Núñez y como ustedes saben, lo primero que le vamos a preguntar a Diego es que nos cuente cuál es su historia, Diego, cuál es tu historia de vida. Bueno, primero agradecer primero la invitación, Cecilia, a todo ahí el equipo que está detrás de cámara también. La instancia también de conversación y encuentro que es Mm, tan importante el día de hoy. Mi historia, soy oriundo, criado y nacido acá en Limache, mm. acá cerquita, dentro de acá de la población La Arena, que incluso, Ya, súper ya, cerca. cerca. Mis padres toda la vida, ambos de acá de Limache, mi abuelo, hace poco me enteré también por este tema del árbol genealógico, que todos mis abuelos también han sido trabajadores en la agricultura, así que asociados Ya, también al rubro acá en Limache. Crecí acá, estudié incluso en un colegio local, aquí en la Santa Cruz, en Plaza Las 40 Horas, toda mi ya, vida. Y posteriormente mi estudio lo hice ya en Viña del Mar, en la Universidad Andrés Bello en ese momento. Y siempre ligado desde muy pequeño a instancias sociales más que nada. Me acuerdo desde chico participando en estos campamentos de verano como ya, monitor. Y desde ahí me empecé a un poco profundizar en las problemáticas más sociales, ya. tratando de incidir desde lo que se podía en ese momento y ya más grande intenté transformar esta inquietud por lo social en tener una herramienta para poder en algún momento defender también a otras personas, Mm, que era un poco lo que hacía inconscientemente mm, en el colegio, por ya. ejemplo, y posteriormente en la universidad, obviamente ya con esa herramienta. Así que un poco por ahí me fui encaminando. Mi familia clase media, mi padre toda la vida comerciante, mi mamá dueña de casa comerciante después también. Soy el menor de tres hermanos, tengo dos hermanas mayores, nos Ya. llevamos por 10 y 5 años, Carla y Catalina, mi padre es Víctor Hugo y Nancy Núñez. Y mis abuelos también, toda la vida ligado acá a Limache, a la ciudad y un poco a la zona central, más que nada. Yo siempre le pregunto a los invitados que me cuenten un poco, yo no soy de Limache, yo soy de la República Independiente de Magallanes, pero tengo la opción de estar acá, lo adopté por opción, me gusta Limache, pero siempre les pregunto que me digan cómo, tú eres muy joven, lo recalco nuevamente, pero cómo es el Limache de cuando tú eras chico, por Mm, ejemplo, al Limache que es ahora. sí. ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? De que indudablemente ha crecido? ¿Qué cosas a lo mejor te pudieron contar tus abuelos o tus Mm. padres en relación a esta zona? Sí, creo que también somos, yo tengo 34 años, creo que somos una generación que vivió muy marcada la transición de ese cambio Mm, de pueblo un poco a ciudad, sigue siendo ya, un pueblo Limache, pero más citadino. Yo recuerdo que cuando pequeño también se tenía mucho ese reclamo de que Limache no crecía en el comercio. mm, Y en un periodo de 5 o 6 años hubo un boom, boom, aquí se abrió completamente la ciudad. Y desde ahí cambió un poco cómo se forma Limache, una ciudad más dormitorio hoy día, por ejemplo. mm, Pero en mi infancia también era una ciudad muy tranquila, muy verde también, con mm, mucho campo también. Me acuerdo, por ejemplo, mi abuela, su patio era un cerro completo, entonces desde qué ahí me lindo. vinculé con eso. Y la historia de mis padres y mis abuelos es de un pueblo tranquilo, agricultor por esencia, y también los recuerdos que siempre vienen son de recuerdos ligados a, yo lo digo como a memorias del agua, cuando Ya, estaba aquí, corría el estero, quiero, la claro. Poza Paraíso, esos eventos que se Sí, hacían sociales. Y lo otro lindo de vivir en una ciudad como Limache, que se pierde hoy día por toda la gente que está llegando,
que todos se conocían. Mm, Entonces ya un evento social era ir a la feria, por ejemplo, y todos se conocían, o cuestiones más básicas como el comercio local también, que claro. antes se daba mucho. Entonces ese es el Limache que yo recuerdo de Mm, cuando pequeño. Y también ligado a todo eso, a esa instancia de poder encontrarse un poco, que tenía una diferencia, por ejemplo, cuando yo, después más grande, me iba a la Universidad de Viña mm, y ya siente uno el cambio mm. de la ciudad y quiere volver también un poco a ese nido que era ese pueblo, el Limache. Para los que no son de Limache, hasta el día de hoy, yo les voy a contar algo. Nosotros acá, los que vivimos en Limache, estamos separados por un puente. Mm, Entonces está San Francisco Limache, que es este lado, me parece, sí. ¿sí? Ya. Y el otro lado O sea, acá es estamos en Limache Viejo. Limache Sí. Viejo y el otro lado es Limache. Entonces, cuando uno quiere explicarle a otro, cuando uno le dice, no, el supermercado tanto que no lo voy a hacer publicidad, no, queda en el otro pueblo. Claro, Yo me acuerdo haber escuchado eso y lo encuentro tan lindo. A mí me gusta que se hable de pueblo, claro. porque encuentro que tiene más raíces y no, al otro, independiente de donde esté uno, dependiendo del puente, uno dice en el otro pueblo, porque creo que todavía se conserva un poquito, Mm, guardando las proporciones, porque tenemos tacos, tenemos supermercados, afortunadamente no hay mall todavía y yo lo agradezco sí. tanto. Tenemos muchas tiendas orientales que no, tampoco voy a desclasificar, pero que también perjudican el comercio Mm, local, pero bueno, es lo que hay en todo Chile. Pero todavía tenemos un poquito de esa esencia. Y yo fíjate que a pesar de haber llegado hace no tanto tiempo a Limache, pero igual, o será porque yo tengo ciertos círculos, igual salgo a la calle, igual me encuentro mm. con alguien que conozco, cosa que no pasa en otros lados. Y eso encuentro que es un plus, que es un tema bonito. Bueno, y después te fuiste a estudiar a la Universidad Andrés Bello. ¿Por qué te fuiste a estudiar a la Universidad Andrés Bello? ¿Por qué te fuiste a estudiar leyes? Me fui a estudiar acá, bueno, un tema de cercanía territorial un poco. Mm, Seguía acá viviendo en Limache y viajando a Viña del Mar. Se me dio la oportunidad de irme al sur a estudiar, en ese momento no lo opté y precisamente leyes era una cuestión que ya sabía por lo menos en primero o segundo medio que iba a estudiar. ¿Ya? mm, Tuve una profesora en mi colegio que me guió más o menos por ese camino, me marcó mucho en cuanto a historias de movimientos sociales, también de justicia social, y por ahí me empecé a encaminar respecto de la defensa de los derechos de las personas en este caso, y ya en cuarto medio cuando hice mi prueba ya sabía que quería estudiar esa carrera. Cuando estudio se da la situación de que efectivamente es una carrera densa. mm. Anteriormente cuando yo estudié, por ejemplo, el examen de grado es oral, entonces son tres preguntas al final de la carrera. Y Solo tres preguntas. claro, una pregunta Oh, por cierta asignatura. Y ya después cuando salgo, que siempre se lo comento también a algunas personas, creo que el momento más importante, denso también a nivel intelectual, académico, es el examen de grado. mm, Y ese examen de grado uno lo lleva a confrontarse con fuerza de voluntad, con realmente reafirmar tus principios, tus valores, lo que quieres para más adelante. Y yo entré en una crisis vocacional en ese momento. Entonces yo había estudiado toda mi carrera y en ese momento de darme examen de grado no sabía si realmente quería ejercerlo, porque habíamos tenido una clínica, que una clínica se llama sí, Finalmente estamos sí, sí, practicando, claro. y yo me daba cuenta que era todo un poco mecánico, monótono. No estábamos Ya. llegando a finalmente donde yo quería llegar. Y de eso me trae a mí en ese momento, justo estudiando para el examen en la biblioteca de la universidad, me encuentro una compañera, Teresita, y me dice que están abriendo postulación en Sename en ese momento. Ya. Las prácticas no se dan comúnmente en las corporaciones de asistencia Ujú. judicial. Y cuando entro a hacer la práctica como curador, como representante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en ese momento, es cuando me vuelvo a reencantar con mi Ah, carrera. mira. Y desde ahí finalmente fueron 6 meses que me dan un choque de realidad súper duro, viniendo de clase media, incluso Mm, con unas realidades que nosotros finalmente no estamos viendo en el día mm. a día.
Y ya de eso me engancho con la carrera nuevamente y desde ahí empiezo también a generar un vínculo con el propósito más que nada, como poder determinar o poder llevar adelante mi carrera con ese propósito de tener algo en vista de justicia social en este caso. Y desde ahí ya me nuevamente reafirmé mis ganas de seguir Ujú. estudiando y de sacar mi carrera, saco mi carrera y después por destino de la vida reencamino hacia el derecho laboral, que es lo que actualmente es lo Ya. que me dedico. Sí. Y la carrera de Derecho es una carrera realmente muy difícil, requiere, porque siempre dicen que tienen que leer mucho, hoy día hay más herramientas para leer, Mm, hay más resúmenes, no sí. sé, ¿es tan difícil como la pintan? Particularmente yo creo que, opinión personal, no Ya, creo que sea tan difícil, ya. ¿ya? Yo creo que es el estrés más que nada de Mm, la cantidad de información que uno se tiene que en realidad memorizar, interpretar y seguir como los lineamientos de la estructura educacional también académica. O sea, son 5 años donde uno realmente está dedicado 100% a poder aprender sobre distintas materias del derecho. Y también no sé cómo estar ahora con el tema, yo fui mucho antes de la sí, inteligencia claro, artificial y claro, todo hoy lo día debe demás, ser más fácil. con herramientas Ah, igual todavía muy fácil, o sea, la web en ese momento estaba y todo lo mm, demás. Pero también lo que se daba mucho, me acuerdo, era el nivel de jerarquía de profesor-alumno era fuerte. ya, Como ese poder de ser abogado-profesor en ya, exámenes de grado era intenso. ajá, Y pues, particularmente mi universidad tenía un sello litigante, que actualmente yo soy ya. litigante en materia laboral, por lo tanto todos mis exámenes de grado, o sea, mis exámenes de asignatura eran orales, la mayoría. Entonces yo tenía de repente exámenes de micro o macroeconomía y eran orales Orales. y teníamos que estar desde las 9 hasta las 8 de la noche esperando. Entonces yo creo que más que dificultad, tiene obviamente un grado de dificultad, pero tiene más tedioso en cuanto a la constancia que hay que tener y el orden también para poder estudiar, que es lo principal. Claro, sí, es una hermosa carrera, a mí me gustan mucho las letras. A lo mejor hubiese sido una buena abogada, no sé, también dicen que soy Para, buena para alegar. para mí la carrera, o sea, es un primer filtro la Mm, carrera, pero mm. después ya la gran llevar adelante esa carrera a través de la práctica, para mí es el lujo que tiene todo Sí, esto. sí, Sí. claro. Realmente es un lujo, es un lujo. Y además, lo que yo veo en tus palabras es que tú estás haciendo lo que realmente te gusta. Ah, claro. Tiene que ver con una esencia, con lo que tú eres, con lo que pues, tú te Mm, diste cuenta que tú tenías herramientas para eso y pusiste tu intelecto a disposición para... Mira, eso es bonito. No todo el mundo tiene la suerte de exacto. hacer lo que le gusta y poder, y poder vivir de eso, además. Pero tú nos contabas que tu especialidad tiene que ver con el derecho laboral y en el derecho laboral estás muy imbuido en lo que es los derechos de los Mm, obreros. sí. Y en este país donde a los trabajadores se les ha puesto el tilde de colaboradores, porque hoy día la gente le pone unos nombres muy Sí. extraños, y donde no se reconocen los obreros como se reconocían antes, no vamos a discutir por qué, porque es un tema sociológico súper difícil, pero ¿qué significa ser abogado de Mm, obreros, de trabajadores? sí. ¿Cómo va eso? Obrero, o sea, perdón, tú eres abogado laboral, Sí, pero o laboral. específicamente defiendes a los obreros. Sí, nosotros, bueno, yo pertenezco a un estudio que es un estudio privado, Ya, conjuntamente con 3 amigos más, con 3 socios más. Hay un abogado fundador que es Lautaro y nos invita a este proyecto en un principio. Él había empezado hace algunos años atrás. Y efectivamente lo que nosotros, el modelo que nosotros hacemos es la defensa del trabajador particularmente, porque dentro del derecho laboral obviamente está la parte empresarial, que es la ya, defensa de la empresa o del mm, empleador en particular, y la otra parte es el derecho del trabajo, parte trabajadora u obrera. Y si bien en comparativa con otros países estamos muy por debajo de lo que nosotros quisiésemos dentro del ámbito del derecho del trabajo, sí hay cosas que se han ido avanzando, ¿ya? Y en ese sentido, por lo menos, se puede hoy día exigir desde esta perspectiva ciertos derechos
que si bien hay ciertos momentos donde la jurisprudencia, los fallos de los tribunales Ujú. dan en contra de muchos derechos que debiésemos ya tenerlos todos más o menos Perdón, cuando resumidos. tú hablas de jurisprudencia, ¿es lo que se falló anteriormente? Claro, o sea, Ya, es como el historial de ya. fallos que se tienen respecto de una disyuntiva o Pero esa algún... jurisprudencia es aplicable o es... Sí, Ah, ya, ya, puede ir variando, ya, pero finalmente hay ciertos criterios que se van repitiendo ya, y eso es lo que perfecto. nosotros vamos utilizando para seguir avanzando en derechos. Ah, perfecto. Y desde la pregunta en particular como del posicionamiento del Mm, trabajador dentro del sistema, ya sea en este caso de derechos o a nivel social, creo que hay una cuestión que finalmente hace un antes y un después que tiene que ver con el sindicalismo acá en Chile, el estigma que se tiene mm, respecto del sindicalismo, o sea, se destruye la institucionalidad después de, en este caso, del golpe de Estado y desde ahí hay un derecho obrero, sí, exigible, también lo tratamos de hacer, pero va mucho, o sea, tiene menos historia que la colectividad que había antes, por ya. ejemplo. O sea, ya la asociación de trabajadores se da muy poco, entonces cada uno trata de negociar a nivel individual y desde esa individualidad en donde nosotros tratamos de hacer, darle una representación jurídica para que pueda tener peso frente a una empresa que tiene todo el peso Mm, en mm, cuanto a recursos humanos y también representación jurídica con sus propios staff de abogados. Entonces tratamos desde el abogado, o sea, desde el trabajador, representarlo para que pueda llevar adelante, ya sea, nosotros vemos cuestiones básicas, por ejemplo, de finiquitos, de indemnizaciones que corresponden legales, pero también hace un año y tanto, 2 años, también se aprobó la ley Karim, por ejemplo, y está con ya. todo el tema, nosotros llevamos muchas demandas de vulneración de derechos. Explícanos un poco lo de la ley, Karim, por favor. La ley Karim lo que hace finalmente es establecer ciertos protocolos dentro de las empresas para poder determinar cuando existe algún hostigamiento o acoso y el Ya. trabajador tenga la herramienta, o en este caso el protocolo claro de cómo denunciarlo y cuáles son, en este caso, la respuesta que tiene que tener el empleador frente a esta denuncia. El empleador, porque es una relación dispar donde el empleador tiene el poder, Mm, es quien tiene también el deber de protección respecto de los trabajadores. Entonces, si un trabajador denuncia, el empleador está en su obligación de proteger al denunciante y establecer lineamientos claros de investigación para que pueda resolverse respecto del acoso o hostigamiento que está denunciando. Entonces, desde ahí lo que hace la ley es un poco evidenciar lo que ya existía en el código, pero llevarlo a la práctica para que se establezcan estos protocolos. Y esta investigación la va a llevar o la empresa o la inspección del trabajo. ya. Entonces, ¿qué es lo que es bueno en este sentido? Es que a través de una ley, lo que se hace, si bien se lleva a la práctica o al papel algo que ya existía, Ujú. la ley ahora ya tiene esa ley Karim, ya uno sabe por dónde un poco Mm, puede ir. Eso perfecto. ya es bueno, ¿ya? Lo segundo, que no es tan bueno, es que se dicta la ley, pero no tenemos la institucionalidad adecuada para poder llevarlo adelante. O sea, hoy día hay millones de denuncias, miles de denuncias, pero la institucionalidad no tiene el recurso humano para poder llevar adelante todas las investigaciones. ¿Cuál es la Entonces, institucionalidad? en este caso es La la inspección inspección del del trabajo, trabajo. exactamente. La Ah. dirección del ¿No tiene las trabajo, herramientas necesarias para no. encauzar toda esta... No, porque finalmente hay una denuncia de algún trabajador o trabajadora y se lleva a la unidad de derechos fundamentales. Por ejemplo, acá, una cuestión práctica, yo trabajo en Quillota, se eleva estos antecedentes a la unidad que está en Valparaíso, pero los fiscalizadores que tienen que ir a hacer el Mm, trabajo de poder ir a investigar, hacer entrevistas y levantar una investigación, no da con los recursos que hoy día tiene la dirección mm. del trabajo. Entonces, un poco se da las herramientas, pero no se puede llevar a la práctica. Entonces, materias como esas se ven comúnmente en tribunales y vemos mucho también, como yo les comentaba, yo trabajo en Quillota, partí trabajando en el 2019 en Viña del Mar, trabajé unos años en Viña del Mar, después tuve un viaje sin ejercer, volví, Ya. me reincorporé en el 2023 y de 2023 en adelante estoy en Quillota. Y en Quillota es una realidad muy distinta a lo que se vive respecto a los trabajadores en Viña del Mar. Acá Mm, en Quillota tenemos más sí. trabajadores agricultor, temporero, por ejemplo, y se da mucho la relación patronal antigua Mm, también. Ya, o sea,
cotizaciones previsionales impagas, muchas veces, la mayoría de los casos. O también lo que se da, por ejemplo, con gente adulta mayor, que son trabajadores antiguos en fondo, y ellos ya no quieren seguir trabajando, pero tampoco hay un incentivo al retiro, obviamente, Mm, y los empleadores tampoco quieren pagar los finiquitos que corresponden a todos los años de mm, servicio. Entonces, ese tipo de realidades o de informalidad o de precariedad laboral se da en ese ámbito que tiene que ver más asociado al campo, por ejemplo. Y causas de Viña, que todavía obviamente también veo por pertenecer a la misma oficina, en Viña del Mar se ve también todo lo que son empresas de retail, por ejemplo, que cómo abaratan costo, cómo se utiliza, por ejemplo, una causal que es muy típica, que es la necesidad de la empresa, no sé si claro. la has escuchado. Créeme que sí. Sí, pues, entonces en ese sentido es como cómo hacer ese contrapeso, ¿ya? Y desde ahí Mm, nosotros actuamos, nosotros tratamos de hacer esa representación y aparte el modelo que nosotros hicimos dentro del estudio es que también nosotros vamos haciendo entrevistas gratuitas en la oficina, entonces en el día podemos tener 5 o 6 entrevistas mm, y a lo mejor ninguna es un caso que nosotros vamos a contratar o que nos van a mm, contratar a nosotros, pero sí hacemos ese trabajo de orientación mm, que es básico, o sea, de repente es cómo cobrar el seguro de cesantía, por ejemplo. claro. Y que es súper Entonces, bueno porque te digo que yo conozco abogados que por conversar te cobran. claro. Este programa es gratis. Sí, No, exacto. yo sé que no se te ocurriría, pero efectivamente hay muchos que dicen no, porque mi tiempo vale y mi Exacto. asesoría vale y te cobran por respirar, po. Sí, entonces eso también es interesante dentro de la labor que estamos haciendo hasta el momento y que en definitiva es eso, o sea, el fin de nosotros es generar también empoderamiento. Mm, Hoy día también con las redes sociales, con toda la contra que tiene, de obviamente todo lo que nosotros sabemos de lo que genera, muchas personas llegan, una cuestión básica que es cuando uno firma un finiquito con reserva de derecho, por ejemplo, para poder recibir el dinero que te están ya. ofreciendo en el finiquito, pero poder demandar posteriormente. Con reserva de derechos se Así se llama. llama Ah, eso, mira claro. tú. Se pone un mensaje en las copias del finiquito y uno puede demandar Anótenlo, posteriormente. reserva de derechos. Exacto, No firmen nunca un finiquito sin reserva de derechos. exacto, Aprendimos siempre. algo, mira. Siempre firmarlo con esa reserva y esa cuestión básica que es tan importante, muchos trabajadores llegan porque lo vieron, por ejemplo, en TikTok. Ah, mm. Y bueno, son herramientas que hay que usarlas a favor, Sí, entonces. claro, Y sí. entonces, desde esa perspectiva, tratamos de ir orientando. Y obviamente, ya cuando se llevan, nosotros también tenemos, así como agricultores que no pagan cotizaciones, tenemos demandas contra grandes empresas, minería, obviamente, también, Mm, y todo lo que eso implica. Así que desde ahí tratando de generar esa lucha constante y poder ir siempre corriendo un poco la po- valla de cuáles son los derechos ajá, ya adquiridos. claro. Estamos en toda una ola de retroceso de Sí, derechos, sobre todo laborales. sí. Eh, en Argentina hace poco Mm, se aprobó todo el tema de las 12 horas y todo lo mm, demás, que son cuestiones que de repente nosotros creemos que acá es impensado, que no vamos a retroceder, pero son reformas que se pueden dar si se dan las mm, condiciones, ¿ya? O sea, es una cuestión que se levante un proyecto de ley, que tengan la aprobación en el mm, Congreso, y eso se puede dar. Entonces también hay que estar siempre alerta a esos retrocesos y levantando la voz cuando procedan, a través de leyes o a través de estos fallos que van un poco generando el camino por donde se deberían ejercer esos derechos. ujú. Yo tomé nota porque tú me dijiste que la gente, los inspectores en la Dirección del Trabajo no hay suficientes. La Dirección del Trabajo depende del Ministerio del Trabajo. Claro, sí, Ya. exactamente. Y como en muchísimas otras reparticiones no dan abasto para recaudar la información de todas estas denuncias que hay. Exactamente. Eso es gravísimo cuando pretendemos achicar el Estado. Ujú. Era una nota. Y lo otro que te quería, perdón, preguntar, en el tema del campo y los temporeros, nosotros sabemos acá en Limache que tenemos muchos temporeros que son inmigrantes. Mm. ¿Qué pasa con estos inmigrantes? ¿Qué pasa con sus derechos? Sí. Bueno, nosotros también gran parte de los trabajadores que representamos son personas que han ingresado al país y no tienen una residencia definitiva, por ejemplo, y están efectivamente trabajando. Dentro de los principios que aplica el derecho del trabajo, a diferencia de otras ramas del derecho, hay un principio que se llama primacía de la realidad. Así se llama ese principio. Lo voy a anotar.
Y es efectivamente que entre lo que dice el papel y lo que está sucediendo en los hechos, se aplica lo que está sucediendo en los hechos. Entonces, Qué bueno. es una forma de reconocer ciertas realidades que existen, y una de ellas es las personas que son inmigrantes y que están trabajando. Entonces ya cuando el empleador contrata de manera informal a esa persona, ya lo incorpora dentro de su organización empresarial. ¿Por qué no reconocer esos derechos laborales? Mm. Y eso es lo que nosotros llevamos adelante muchas veces en la demanda. Entonces, ¿qué puede hacer por la parte del empleador? Primero, si es que va a contratar a una persona que no tiene una residencia definitiva, lo puede hacer. Si ya lo tiene dentro de su empresa, lo puede hacer. Ujú. Le puede hacer firmar un contrato. Sí, le puede hacer firmar un contrato. Ya. ¿Ya? Le puede pagar cotizaciones, incluso le puede pagar cotizaciones porque se abre un RUT provisorio, por ¿Le ejemplo. puede o le debe? Le debe pagar Ya, provisiones, sí, ya. efectivamente, le debe pagar provisiones. O sea, en este caso, cotizaciones previsionales. Y el tema, ¿por qué decía que puede? Porque muchas veces dicen, no, yo no puedo pagar provisiones, o sea, Ah, cotizaciones previsionales a los trabajadores porque no tienen una cuenta donde yo poder depositarle. Eso no es así, o sea, ellos pueden aperturar una cuenta de cotizaciones que se llama un RUT provisorio dentro, por ejemplo, de ya. AFP, y desde ahí generarle la cuenta de previsión social. Entonces, sí se puede. Ahora, ellos deberían tener una residencia definitiva o hay una visa sujeta a contrato incluso, Ujú. si lo deberían hacer. O sea, obviamente el trabajador que no tiene una residencia definitiva debería estar tramitando esa visa de trabajo para poder Porque trabajar. además pienso yo que si el trabajador está con si la persona, digamos, el inmigrante, está con un trabajo, ese ya es un plus para obtener una Exactamente, residencia. sí. Sí existe incluso una visa que se llama visa sujeta a contrato, Ya. ¿ya? Y finalmente lo que se hace es una oferta laboral por el empleador. Antes se permitía hacerlo desde acá de Chile, hoy día se exige que sea desde el exterior, que se mande una invitación y desde ahí se pueda generar ese contrato, pero sí se puede hacer. El plazo es de 2 años, el contrato tiene que ser anual primero, renovarse por una vez por 2 años, y ya desde el segundo año ya se puede postular incluso a una residencia definitiva. ¿Ya? Pero esa es la realidad, es una realidad que siempre está en la informalidad, Mm. ¿ya? Entonces hay abuso desde no pagar el ingreso mínimo hasta no pagar cotizaciones previsionales, por ejemplo, ir más horas de trabajo. Entonces es una realidad que muchas veces por ese sector se critica, pero la Mm. usan mucho Mm. a favor de ellos. O Mm. sea, en definitiva, en ese sentido, están jugando con esa precarización laboral. Mm. Y eso es lo que nosotros llevamos muchas Mm. veces también a tribunales, y eso se llama, es para poder hacer una declaración de esa relación laboral. Y el juez lo que ve son los antecedentes. Entonces, cuestiones prácticas como un WhatsApp, por ejemplo, el depósito por transferencia, Ah, ya. sirven, todo eso para poder acreditar que efectivamente hay un elemento importante dentro de una relación laboral, que es la subordinación y dependencia. ¿Ya? Es Mm. decir, yo recibo instrucciones en este caso de un tercero, me pagan una remuneración por Ujú. aquello, yo destino un horario de trabajo para aquello, hay una jerarquía también muy marcada, y todos esos elementos o requisitos de la subordinación y dependencia se tienen que probar en tribunal para que el tribunal, en este caso a través del juez, diga efectivamente acá, si bien no hay un contrato, sí en los hechos hay una relación Hay una laboral. relación, porque Exactamente. eso es la primacía de la realidad. Exactamente, Ya. el principio. Eso, o sea, en definitiva, lo que yo entiendo, no hay ninguna razón para no hacerle un contrato. A mí alguien una vez me dijo, y yo voy a aprovechar de preguntar, a cualquier persona, o sea, si yo tengo a alguien que viene 2 veces al mes a limpiarme los vidrios, Depende, ¿qué porque hago? también ahí lo que se ve, como si estos requisitos que estábamos conversando Mm. anteriormente se dan dentro de un vínculo de subordinación y ¿Ya? dependencia, efectivamente lo que debe existir ahí es un contrato de trabajo Ajá. y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Pero muchas veces también se da que es una prestación de un servicio. Entonces, por ejemplo, si es un servicio ocasional, que vienen a limpiar los vidrios, por ejemplo, ¿Ya? pero la persona él tiene sus propios recursos, por ejemplo, sus propios implementos, sus Mm. propias herramientas de trabajo, él determina el horario, ¿Ya? no hay una obligación por ¿Ya? cumplir, en ese sentido es una prestación de servicio simplemente. Ahí no hay una subordinación y dependencia. Entonces ahí Perfecto. lo que no se encuadra dentro de una realidad que podría ser una relación laboral. Entonces ahí se hace esas distinciones, ¿ya?
Que muchas veces también, por ejemplo, lo que vemos a nivel institucional, un trabajador de una municipalidad está contratado a honorarios, Ajá, ¿cierto? sí. Ese trabajador honorario finalmente en los hechos es un trabajador a través del Código del Trabajo, o sea, una relación Sí, estrictamente po, laboral. sí, po. Pero el Estado lo que hace es tratar de, en definitiva, le sale más barato seguir con estos trabajadores honorarios que reconocerlos como parte del Estado, obviamente, porque si no tendría Mm, que pagar indemnizaciones al momento del término de la relación laboral. mm, Pero eso es una realidad que se sabe, que el Estado la conoce, los mm, jueces la conocen obviamente, pero no se regulariza por el costo que tiene para el trabajador honorario poder incorporarlo al Estado, como planta, por ejemplo, claro. como contrata. Entonces, eso es, o sea, en definitiva, un poco pugna siempre está cuando es una prestación de Ujú. servicio o cuando es derechamente una Mm. relación bajo Mira, vínculo. mira. Respecto de cuando tú decías de estos, por ejemplo, cuando no se le pagan, se vulneran los derechos laborales, por ejemplo. Aparte del tema de que el empleador tiene que pagar lo que corresponde y todo, ¿hay alguna otra, hay una, por decirlo, perdona la ignorancia, pero hay una multa para el empleador? Sí, va a depender del incumplimiento. En Ya. este caso, si por ejemplo hay no pago de cotizaciones previsionales, ahí lo que pasa es que se va a tener que poner al día con las cotizaciones del trabajador por el periodo que no cotizó y ahí hay una multa efectivamente que se paga a la institucionalidad en este caso. Y además que cuando no se paga una cotización previsional, hay una ley que se llama Ley Bustos o nulidad del despido, que en definitiva Debe ser en honor a sí, Manuel Bustos, el presidente de la exactamente, CUT, que falleció hace exactamente. como 30 años, creo. Sí, y lo que se hace ahí, que es una ley bien fuerte para los trabajadores cuando se incumple el derecho de cotizaciones previsionales, y va en esa línea. Una parte de la sanción de nulidad es que la sanción de nulidad es cuando se aprobó que efectivamente no se pagaron las cotizaciones. Cuando se prueba, se hace una sanción que se llama nulidad y esa sanción lo que implica es que el empleador va a tener que pagar esa multa que tú me estás comentando Ya. y además le va a tener que pagar al trabajador todos los meses de remuneración posterior al despido, ¿ya? Hasta que se ponga al día. Perfecto. Entonces, es una sanción súper cuantiosa, pero lo que ha permitido, para el empleador en este caso, pero lo que ha permitido es que efectivamente el empleador tiene que cumplir con, con Mm, el pago de cotizaciones, que es lo más básico, mm, y ha servido muchas veces también para poder negociar respecto de las indemnizaciones que corresponden pagar. Entonces sí, sí hay multas que se dan y ya cuando la relación laboral está vigente, todavía no se termina, quien aplica esas multas es la inspección del trabajo. ujú. Ahora, hablando de respecto de este tema, yo escuché muchas veces, que la persona que está trabajando te dice, no, es que mejor sin contrato porque yo soy carga de mi marido, por ejemplo, Mm, entonces lo de lo de las leyes sociales me lo pasa así como por debajo. mm, Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo, yo sé que tú me decías que ustedes son un estudio de abogados jóvenes también y que tienen entrevistas. Eh, ¿Cómo educar a la gente mm. para que entienda que efectivamente eso no está correcto, eso no corresponde, porque eso a la larga va a perjudicar su jubilación, por ejemplo? Exacto. Sí. ¿Cómo lo podemos abordar? Sí, es complicado también ese tema, efectivamente, porque Sobre uno... todo en mujeres, sobre todo en sí, sí, mujeres. porque tienen que optar finalmente. Sí. Tienen que optar. Pero sí, o sea, el mayor resguardo de la institucionalidad a nivel personal como trabajador es el pago de una previsión social. O sea, Mm, yo lo pongo en términos simples, cuando uno se enferma y quiere sacar un bono, si no están pagadas las cotizaciones de salud, mm, no tiene dónde sacar el bono, por mm, ejemplo. O derechamente, cuando se termina la relación laboral y no están pagadas las cotizaciones de seguro de desempleo, uno por lo menos tiene un mm. colchón de 6 meses donde le van Sí. a seguir pagando una remuneración más o menos acorde a lo que estaba ganando. Y eso, no, después te voy a preguntar eso. Sí. Entonces, desde esas cuestiones que son básicas y que en definitiva extender una licencia médica, por ejemplo, y que le paguen Claro. la licencia médica, son cuestiones que se han luchado por años, entonces Mm, vale la pena hoy día exigirlas, ya eso es lo primero. Y otra realidad que también se da mucho y que tiene esta no pago de cotizaciones porque hay un mm, trato mm, distinto, es el tema de también de las asesoras de casa particular, por ejemplo, mm. ¿ya? Muchas Entonces, veces. muchas veces se da una relación de confianza,
pero finalmente ahí lo que hay es una obligación de trabajo que en Mm, definitiva muchas veces es por año y al momento del despido no se paga, no se reconoce mm, porque efectivamente y tiene unas lagunas tremendas porque nunca se exigió ese pago de mm, cotizaciones. Entonces, la seguridad social es esencial y es uno de los mm, derechos y de las obligaciones primordiales para el empleador en mm, este mm. caso y uno de los derechos que debiese exigirse siempre por parte del trabajador. Hablaste del seguro de cesantía. Ujú. Explícanos qué es lo que es el seguro de cesantía. El seguro de cesantía es también parte de la seguridad social. Son tres en este caso, que una es la salud, la otra también es la vejez y la otra es el desempleo. Y el seguro de cesantía efectivamente es cuando se termina la relación laboral, dependiendo de la causal que se aplique, el trabajador puede optar a estos ahorros que lo ha generado él en parte, Ya, otra parte la ha aportado el empleador. Y finalmente, si se dan los requisitos, la tercera patita de esto, que es tripartito, es el Estado. Entonces el Estado cubre un seguro y esto se puede, dependiendo del ahorro que se tenga, se puede extender hasta por 6 meses y eso se puede presentar y finalmente este subsidio que da el Estado se corta en el momento que uno vuelve a ser contratado. perfecto. Entonces, mientras se dure la cesantía, te va a estar cubriendo este seguro. ¿Y este seguro de cesantía es algo que debiese estar reflejado en las liquidaciones de sueldo de los empleados todos los meses? Exactamente, sí, o sea, son dentro de los descuentos que se hacen, que también es otra información importante que nosotros es el ingreso mínimo que estamos estableciendo, bueno, que en los últimos años se subió Mm, de 300 y tantos mil pesos a sí, y 539, que es ahora el le día de subieron hoy. como 14 lucas. Una Claro. maravilla. Entonces, y lo otro, eso es lo otro que muchos trabajadores me preguntan, que también ese ingreso que corresponde al ingreso mínimo es un ingreso bruto, ¿ya? Y el bruto corresponde que todavía no se han descontado la seguridad social. Entonces, un trabajador que hoy día gana el ingreso mínimo líquido al bolsillo está recibiendo unos 420.000, 430.000 pesos Ay, líquido al el bolsillo. ingreso mínimo es al bruto. Exactamente. Entonces, por Qué eso, bruta yo, no lo sabía. sí, Te pues juro que no lo entonces sabía. lo que va a recibir el trabajador es mucho menos de lo que se dice que está ¿Y quién ganando el vive con trabajador. 400 lucas? Bueno, hay Exactamente. gente que vive con 400 lucas, sí, Exactamente. claro. Entonces, eso es el tema de que muchas veces uno dice, ya voy a ganar tanto, se subió el ingreso mínimo, claro, pero también se está subiendo esa parte de la seguridad social, que está bien, pero en definitiva también lo está asumiendo ese costo el trabajador. Mm, Y claro, justamente una de las obligaciones del empleador es emitir todos los meses una liquidación donde el trabajador pueda conocer qué es lo que está ganando, por ejemplo, en tema de hora extra, comisiones, mm. tiene que salir reflejado ahí, y también el monto total que está recibiendo y que tiene que ser transferido a su cuenta para que pueda Y que recibir. tiene que estar explicaditos con peras y manzanas. Exactamente. Porque yo hace muchos años atrás, cuando era joven, más joven que ahora, trabajé en venta y la verdad es que había que ser ingeniero comercial para entender mi liquidación de sueldo, porque te ponían unas cosas acá, te sacaban unas cosas allá y la comisión de esto y el monte. Era un salvajismo. Mm. Bueno, hubo varias de esas cosas que después se corrigieron. Pero la verdad es que es muy difícil interpretar a lo menos una liquidación de sueldo que puede ser complicada, tiene que ser fácil de entenderlo. Exactamente. Que Sí, uno... sí, por lo menos. Y ahora también se está aplicando mucho, bueno, se está aplicando tecnología en ese Mm, sentido y muchos trabajadores tienen una aplicación donde se les sube esas liquidaciones de sueldo y las pueden ver, ¿ya? Pero efectivamente, si hay falta de concordancia entre lo que se está pagando o lo que realmente está reflejando la liquidación, ¿quién tiene que intervenir en la inspección del trabajo? mm. Y en general, para terminar el tema de esto de los trabajadores, porque después vamos a hablar de otras cosas, en general, lo que ustedes ven acá en tu empresa, ¿es vulneración de derechos laborales en relación a finiquitos, en relación a... ¿Cuál es el grueso Mm. de la falta, digamos? Sí, lo primero es la aplicación de las causales de término, por ejemplo. Si nosotros Ya, siempre ingresamos a representar a un trabajador cuando la relación laboral ya ha terminado, ¿ya? Por lo menos por nuestra parte, porque ya. también está el derecho colectivo, el derecho colectivo tiene que ver con los sindicatos. Mm, Y en ese caso se integran a representación de los trabajadores cuando la relación laboral está vigente. Nosotros ya cuando terminó. ya. Entonces, cuando el trabajador es despedido, por ejemplo, nosotros
Lo primero o las causas más típicas que llegan es por ejemplo, por un despido injustificado. Ya. ¿Ya? O sea, Eso es lo que más básico, se da aquí. sí, Ya. básico, me despidieron por necesidad de la empresa, pero me Contrataron a despidieron y otra contrataron persona. a otra persona. Me despidieron Pero los porque empleadores son tontos. Porque hasta yo lo sé y yo de leyes no sé nada. Entonces yo digo, ¿cómo va? O les da lo mismo, o tienen tanta plata que les da lo mismo. No, es que yo creo que eso, o sea, finalmente hay una parte de la aplicación de esa causal, de la necesidad de la mm, empresa, que dice reestructuración o modernización del área, por ejemplo. Y lo ocupan como una cláusula tipo, o sea, dentro ya. de la fundamentación de esta causal. Lo que hacen es derechamente despedir a trabajadores, contratar nuevos, pero en la nueva mano de obra que está llegando, el nuevo trabajador que está incorporándose a la empresa, le sale más barato. ¿Ya? Entonces finalmente es pagar, si subió mucho la remuneración, es pagar nuevamente el ingreso mínimo y volver en ese Y sentido, eso es como una bicicleta que van repetitivo. haciendo Y permanentemente. en ese ejercicio de costo, beneficio o utilidad, a la empresa le sale mucho más barato pagar este adicional de indemnización por ser el despido injustificado que seguir manteniendo a los trabajadores. O sea que lo que tenemos que hacer, ahí hay que cambiar algo. Exactamente. Sí, obviamente, o sea, a nivel de poder aplicar esa causal debería tener mucha más restricción, Claro. ¿ya? Ahora también, parte importante, muchas veces que llegan trabajadores y también hay empresas que cumplen con todo. También yo Sí. cuando llegan y llegan con sus liquidaciones al día, cotizaciones previsionales al día, yo ahí no puedo Mm, representarlo porque obviamente no hay y finalmente se firma finiquito sin reserva incluso claro. porque está todo en orden y eso es lo ideal. Pero en la mayoría de los casos siempre existe algún tipo de incumplimiento. Entonces, la mayoría o el grueso de causas tiene que ver con estos despidos injustificados, por ejemplo, por necesidades o porque se renovó un plazo y finalmente no era así, o Mm, porque típico trabajo de obra, de faeneros, de mineros, ujú. que le dicen que la obra va a llegar hasta cierto punto, que se llama hasta un hito, pero lo despiden, pero sigue adelante esa obra. Entonces también ese es un despido Ah, injustificado. también. Ese es el grueso. Y lo demás tiene que ver con que también yo creo que representa por lo menos un 40%, 40-30% es las vulneraciones de derechos. Y las vulneraciones de derechos estamos hablando de hostigamiento laboral, abuso también sexual, estamos hablando de también vulneraciones horizontales de trabajador a Mm, trabajador o compañero de trabajo, o también vertical cuando es de empleador también a trabajador. Y se da mucho sobre todo en cargo de jerarquía hacia también quienes están bajo ese mando. Entonces, esas son el grueso mm. también de causas, más o menos esa distribución, Llega mucho 60-40. abuso sexual también, eso me preocupa, de mujeres. Sí, sí, de todas Sí. maneras. Sí, llegan varios causas de abuso sexual y es complicado porque también ahí pugnan ciertos derechos. Mm, O sea, nosotros siempre estamos tratando de llevar esa discusión con los jueces de cuando nosotros queremos presentar como prueba algún video, por ejemplo. ya. Y si el video, algunos jueces, no todos, pero si el video no tiene la autorización de la persona que está grabando, no lo permiten porque está vulnerando la intimidad, el derecho a privacidad de esa otra persona. ¿Cómo? ¿Cómo lo Claro, hacemos claro. entonces? ¿Cómo te muestro entonces ¿Cómo lo que te pasó? tengo que pedir Porque permiso? si tú no tienes exámenes médicos, si no tienes video, si tienes la palabra de una mujer que te dijo que fulanito de tal abusó de Mm. ella, ¿cómo es el peso de su palabra? Exactamente, y ahí entra el testimonio vivo de otras personas, por ejemplo, testigos que hayan Ya. estado, que también obviamente todos los antecedentes médicos son bastante importantes dentro de un juicio de esas características. Pero claro, principalmente cuando hay una prueba directa como un video, ayuda mucho más a Mm, esclarecer cómo sucedieron los hechos. Y esa es la pugna que siempre mm. estamos de tira y afloja con muchos jueces, ¿ya? Porque son algunos muy interpretativos, muy restrictivos con la aplicación de la norma y hay otros que se abren un poco más a permitir ese tipo Sí, de y pruebas. créanme que es muy difícil. Yo hace muchos años atrás también tuve una experiencia de abuso de poder, no llegó a ningún caso grave, pero fue muy difícil, fue muy doloroso y hace que uno, yo te estoy hablando hace muchos años atrás, hoy día tengo absolutamente otra mentalidad, pero les digo a las mujeres,
lo que dicen muchos lemas de muchas cosas feministas. No era cómo estaba ni cómo me vestía. No tiene que ver con eso, tiene que ver con el culpable es el otro, el culpable no soy yo. Entonces también que las mujeres entiendan que no fueron ellas las que incitaron a que pasara algo y que por último se incité y después dije, y después me arrepentí, y tenéis que entenderlo. Vamos ahora a una pausa de unos 3 minutos, 3 o 4 minutos. Tómense un tecito, un café, una agüita, un copete. Ustedes vean, depende de la hora que sea. En la mañana no tomen, tomen después cuando cae el sol. Y nos vemos en un ratito más. Llueve sobre mi ciudad y el bajo se hace salón. Charcos frente al almacén, tu nombre en el ventanal. Paso lento sin correr, con la camisa empapada. La vereda sabe a pan y a memoria mojada. Y en cada esquina tu sombra me sigue. La tarde se dobla, mi pulso te pide. Bajo la lluvia ven, bajo la lluvia ven, mi corazón te ve. Bajo la lluvia ven, bajo la lluvia ven y no te quiere perder. El colectivo pasó salpicando el cordón. Un perro cruza el portal, se sacude el renglón. Yo te nombro al caminar como quien reza despacio. Si esta nube no se va, te espero en el mismo paso. Y en cada esquina tu sombra me sigue. La tarde se dobla, mi pulso te pide. Bajo la lluvia ven, bajo la lluvia ven, mi corazón te ve. Bajo la lluvia ven, bajo la lluvia ven y no te quiere perder. Cuando el agua cae así, la ciudad dice la verdad. Las persianas, el zaguán, todo aprende a respirar. Si me miras al pasar, se me ordena el temporal. Y la lluvia sin querer nos deja volver a amar. Bajo la lluvia ven, bajo la lluvia ven, mi corazón te ve. Bajo la lluvia ven, bajo la lluvia ven y no te quiere perder. Hola,
Ve, la pausa fue cortita, se hicieron algún cafecito, algo, ya estamos de vuelta en esta conversación con David, no, Diego, yo le cambio el nombre a la gente, que es feo para una entrevistadora. Diego Zárate. Seguimos ahora y ahora repasamos varias cosas laborales súper interesantes. Conversábamos en esta pausa que hay muchas cosas que desconocía y es muy importante saber, cuáles son nuestros derechos. Y eso es algo que hemos perdido tanto en este país, lamentablemente. También tenemos deberes y también hay que cumplirlos. Sí. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa en la que él está imbuido, digamos, y que él nos va a contar un poco de algo que tiene que ver con el tema ambiental. Cuéntanos, Sí, a ver. sí, también dentro de este último año y medio, más o menos, casi 2 años, ya a nivel más profesional me he estado involucrando más en temáticas ambientales. Bueno, desde muchos años atrás ya metido en movimientos medioambientales, pero ya, por ejemplo, el año antepasado ya hice un postítulo en esta área y el año pasado también me tocó justamente representar dentro de la consulta indígena. Fui consejero también de organizaciones indígenas de acá de la zona, del Marga Marga, donde también tuvimos que ahí tener un tira y afloje con la institucionalidad en representación de los pueblos. Porque es un tema que está súper picante, por decirlo de alguna Ya. manera. O sea, hoy día, bueno, hace poco hubieron declaraciones de la ministra de Medio Ambiente en realidad en relación con esto. Y se está cuestionando mucho. Sí. Y lo peor es que se está cuestionando un poco a la comunidad científica por una parte. Y hay un eslabón en esto, porque yo por una parte, por ejemplo, pertenezco a movimientos medioambientales. Hay un movimiento, en este caso de una organización que está en Villa Alemana, que es la REVA se llaman ellos, que es la de restauración de un parque. Estamos haciendo reforestación en ese lugar. Los chicos llevan 7 años, 8 años, yo me estoy integrando hace un año más o menos. Y hacemos cuestiones de educación medioambiental, pero también metemos las manos en la tierra, entonces estamos plantando todos los sábados, nos juntamos y estamos generando toda esa educación en terreno. Eso por una parte. Y también que el eslabón que yo creo que falta dentro de todo esto tiene que ver con conectar el medio ambiente con los pueblos que estaban en ese medio ambiente libre de contaminación que nosotros queremos. Y ahí entran todo en la cosmovisión de los pueblos indígenas. También pertenezco por esa parte a una asociación que está acá en Limache, que se llama Asociación Nehuen, que es una asociación mapuche. Y esa es la conexión que creo que nos falta para poder entender esto como un todo, en el sentido de la protección que tenemos que tener con respecto al medio ambiente. Y cuestiones básicas que justamente ayer les comentaba ahí antes de empezar, me invitaron a una charla educativa en el Comité Medioambiental de Olmué. Y estábamos conversando cuestiones que a nosotros se nos pasan de repente, pero estamos en un ambiente súper privilegiado. Estamos dentro de la zona de un clima mediterráneo, por ejemplo, que tienen una cantidad de biodiversidad, de endemismo también, especies que solamente existen acá. Y si la gente no conoce eso, si uno no lo conoce, no lo va a proteger o no lo va a cuidar. Entonces, no sé, el mismo hecho que estábamos conversando al principio, vivir en una ciudad como Limache, que tenemos marcadas las estaciones Sí, todavía, claramente, sí. que permite la agricultura, pero también permite que estemos al lado de una reserva de la biosfera como, por ejemplo, la Campana Peñuelas, que es todo este corredor Claro. biológico. Todas son cuestiones que hay que conocerla. A mí me gusta mucho el senderismo, entonces he hecho un montón he conocido a través del territorio a través de eso. Pero desde ahí te lleva a que uno lo aprecia, se conecta también con el lugar, pero quiere defenderlo. Entonces, en esa defensa, en lo que hay muchos movimientos hoy en día que están mucho más abocados, que yo estoy recién empezando en esto, pero esa es la idea, ir sumando gente que conozca para que proteja y en definitiva también desde mi área, desde el derecho, cada vez esto se está llevando más a tribunales porque tenemos un modelo extractivista que finalmente el modelo está obsoleto. Estamos hablando de crecimiento económico, pero no hay innovación, no hay valor en lo que estamos haciendo. Además se habla de crecimiento y no de desarrollo. Exactamente. O sea, ahí tenemos, Sí. y también lo que estamos hablando también, o sea, se están determinando ciertas políticas públicas que tienen que ver con la
adaptación un poco al cambio climático, o sea, más buses eléctricos, por ejemplo, y Mm, todo lo demás, que son buenos incentivos para que la gente pueda ir cambiando el chip en ese caso, pero no estamos hablando de mitigación. Y claro. la mitigación es realmente cambiar los comportamientos de nosotros para poder vivir en comunión con la Mm, naturaleza, que es nuestra única casa. mm, Entonces desde ahí es donde me empezaba un poco a inmiscuir dentro del medio ambiente y tratando de generar redes sobre todo con gente local y también desde una mirada que es una mirada que uno quiere proteger, pero también hay que reconocer que existen prácticas, también por ejemplo de la gente campesina antigua, que pueden tener una unión con lo que nosotros mm, queremos hacer. Entonces, desde ese sentido, por ejemplo, los parques son instancias donde se protege un lugar, pero también se debería, por ejemplo, en la nueva ley del servicio hay una categoría que permite que ciertos usos y costumbres se permitan dentro de esos parques. Si hay pueblos que eran originarios de ese lugar y tenían, por ejemplo, ritos ceremoniales, ujú. que se permita, por ejemplo, seguir haciendo esos ritos y no protegerlo como A todo evento. a todo evento. Mm, Entonces esa confluencia tenemos que conversarla, es una conversación que hoy día tenemos que tener y no solamente por lo que hoy día somos hoy día como generación, la persona que estamos acá, sino por lo que viene. gracias por ponerme al mismo nivel que el tuyo. Sí, pero esa conversación es por lo Ah, que viene después, mm, porque lo ideal es dejarle un medio ambiente que esté mm, protegido, ¿ya? Y aparte, si ya nos llevamos de la zona central a lo que es Chile, estamos también dentro de un lugar súper único. absolutamente. En el norte Privilegiado. tenemos al desierto, Antártica, tenemos cordillera y mar, Mm, entonces es una isla que tenemos que proteger frente a todo evento, mm, frente a terratenientes, frente mm, a nivel extractivista que tenemos hoy día a nivel de políticas públicas y desde ese sentido la pugna cada vez se va a poner un poco más tirante y hay que levantar la voz, hay que mm, moverse y generar ese conocimiento, lo mismo que estamos hablando con los derechos de los trabajadores, pero también a nivel medioambiental. mm. Sí, fíjate que a mí hay algo que hace un tiempo atrás, porque, bueno, no de hace un tiempo atrás, desde muy niña. Yo recuerdo que ahora se dice compost. Mi mamá me decía tira las cáscaras porque mi papá se había aburrido de un ciruelo que tenía una ciruela muy grande y que ensuciaba mucho el patio. Y ya un día se levantó, como decía mi santo padre, Mateo, se levantó de viento norte, como decía él, y cortó el ciruelo. Y después había un hoyo, entonces en mi casa, yo tengo 62 años, yo era chica hace mucho tiempo. Entonces en mi casa las cáscaras se tiraban en ese hoyo y ahí se hacía compost. Si nosotros vivimos mucho tiempo en Quilpué, íbamos a buscar muchas veces familia a Santiago al aeropuerto y mi mamá tenía un estropajo húmedo de estas toallitas que ahora se llaman tiki o no sé cómo se llaman, dentro de una bolsa. Entonces, porque nosotros íbamos con picnic, era un panorama ir al aeropuerto y te demoráis como 6 horas, ¿no? Claro. Era todo un tema. Entonces llevábamos cosas, para lavarse las manitos, esas toallitas. Nunca vi a mi madre ni a mi padre tirar un papel al suelo. Pero lo que me preocupa a mí de las generaciones que yo veo ahora, yo Mm, reciclo con una empresa que le pago para que entonces la gente me dice, ¿y tú le pagas para que te...? Eh, obvio, pues, si es un servicio, lo tengo que pagar. Entonces, mi basura, la verdad es que es mínima. O sea, mi mm, tarrito de basura es un tarrito de este porte en comparación. Hoy día vinieron a buscar. Se recicla todo y no veo esa conciencia mm, en la gente joven. mm, Y yo digo, esto no es para mí. O sea, cuando yo era chica había botellas de leche de vidrio, o sea, de ese nivel. Entonces, pero no logro, bueno, con mi hijo sí, en general con mis hijos sí, pero no logro ver esa conciencia. Si yo voy a la feria, por ejemplo, yo llevo mis bolsas mm, y la gente me queda mirando con cara de mono, de bicho raro. Yo le digo, no, yo no necesito bolsa, yo tengo. Y tengo y guardo. Y bueno, una serie de prácticas que para mí ya resultan hábitos. Si claro. voy a una casa y llevo un paquete de papas fritas y se ocupa, porque también como cochinadas, y yo no soy Santa Teresita, y yo me la llevo, la lavo. Entonces yo digo, ¿cómo generamos
esa conciencia. Yo Mm. sé que no todo el mundo tiene la disposición para pagar una empresa que te traiga el reciclaje, Exacto. pero por lo menos que se tenga la conciencia de que si tú vas a alguna parte, llevas una botella de bebida reciclable. Mm. Como Sí, en educación, con leyes, con cabros, en exactamente. colegio. Yo creo que lo principal es, antes de institucionalizar a través de una ley, por ejemplo, Mm, yo creo que lo principal es la educación. mm, O sea, desde ahí son prácticas pequeñas que al principio puede que cuesten hacer ese cambio de chip, mm, pero posteriormente se incorpora, como tú decías, y genera un impacto profundo. O sea, y también creo que es importante de repente entender que esos pequeños cambios igual generan un impacto, mm, ¿ya? Porque a veces también con toda la información que tenemos disponible de información negativa mm. comúnmente en redes sociales o qué decir también como en canales de comunicación abierta, eh, mm, en ese sentido nos hacen entender que el impacto que podemos generar es menor. Claro, me dice, ¿y qué sacas tú reciclando esto si Exactamente, tú vas al supermercado y está todo en bolsa? exactamente, Bueno, le digo yo, algo haré, yo saco la bolsa, la lavo, la pongo en la cosita de la bolsa y después se exacto, recicla, pero es exacto. un granito de arena. Sí, yo creo que desde ahí va ese empoderamiento que estamos conversando, en sentir y entender que esos pequeños cambios, como los que tú estás comentando, que Mm, son cosas cotidianas, mm, sirven e impactan también. mm. Y desde ahí hasta mi abuela, por ejemplo, toda la vida tirando también todas las cáscaras de verdura, fruta, de Obvio. cáscaras de huevo, tenía su propio Mm. compost y ella no tenía idea que era un compost. Claro, claro, Y no, si no se yo no, hablaba, uno le decía, no, porque eso hace abono. exacto. Abono, Y yo no, así yo no he se... visto mejores Sí, frutales que los que pues, tenía ella. sí, pues. Entonces, esas prácticas hay que recuperarlas. Ese es el eslabón que yo les conversaba Mm, también, que está un poco perdido en esta historia, que tiene que ver con conectarnos con esas prácticas que son de nuestros abuelos, de nuestro pueblo, para hoy día ponerlas en relevancia. mm, Y eso también yo creo que recuperar una forma también de poder hacer frente a este sistema es recuperar ese nivel colectivo, mm, ¿ya? Y no vernos en los esfuerzos individuales. Bueno, a muchas veces se ve como que es imposible, pero sí en la colectividad esa sí, fuerza genera esos grandes cambios. Ayer estábamos hablando en este comité sobre una chipeadora, estas ya, máquinas grandes que sí. reciclan todo, y por ejemplo todo lo que pasa acá en la avenida Urmeneta, eso finalmente llega a un vertedero general donde no tiene ningún aporte de biomasa, Exacta, de de materia nada. orgánica, nada. Mm, Entonces, ¿por qué no generar una iniciativa o política pública debería ser, pero como no está, están estos grupos mm, intermedios, donde finalmente eso se pueda hacer una tierra de hoja y mm, nuevamente se pueda vender a menor costo, por mm. ejemplo? Oye, y efectivamente se puede hacer. Yo viví muchos años en el sur, mi hija mayor sigue allá en el sur, en Puerto Varas, y en Puerto Varas, el alcalde Tomás Gárate, que si alguna vez ve esto, lo saludo, que fue compañero de curso de mi hijo, que tiene más o menos tu edad. Sí, lo ubico. Sí, lo ubica, Sí, sí lo Tomás ubico. Gárate fue Sí. compañero de curso de mi hijo en el colegio, en el Puerto Varas. Y ellos y pusieron, ellos te retiran el reciclaje. Tienes orgánico, vidrio, cartón, papel, bueno, y no sé, pero ahora, claro, tú dices Puerto Varas, tiene medio, no sé cuántos medios le van a quedar ahora con este tema de las contribuciones que la pretenden cambiar, no sabemos, pero Ñuñoa yo creo que también lo hacía hace mucho tiempo atrás, no sé si lo sigue haciendo, pero yo digo, se puede hacer. Sí. Entonces, si uno hace un esfuerzo individual, yo también pretendo que en alguna medida se haga a nivel comunal, a nivel local, para qué decir de a nivel central. Sería ideal, pero bueno, son esfuerzos que hay que tratar de que funcionen. Sí. Y esa iniciativa que está en Olmué, la alabo, la aplaudo y en algún minuto los vamos a contactar también, Ojalá, porque sí. este canal es para que es una caja de resonancia para todo lo que se está haciendo en virtud de la comuna, en Sí. favor de la comuna. Y ahora para terminar le vamos a hacer 3 preguntas, las 3 preguntas clásicas que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, creo que predilecta el charquicán. ¡Ay, qué rico que el charquicán! No se iguala, no se Con el iguala. huevo frito Con encima. el huevo frito. Sí, Es con el muy huevo frito. rico, El harta charquicán, verdurita. sí, no, Es muy bueno. espectacular. Y cuando hace frío, bueno, y cuando hace calor también. Es que ese sí, es la papita, el zapallo, Es es muy rico irreemplazable. es Sí. muy rico el charquicán.
coincide. Bueno, yo ya le he dicho a mí, yo como de todo. Tu época del año, cuando digo época del año no me refiero a otoño, invierno, o si lo quieres señalar así, pero si te gusta la Navidad, si te gusta el 18, si te gusta la Pascua, el Conejo, no sé, tu cumpleaños. Para mí las dos, bueno, te lo voy a Mm, responder en estaciones. La intermedia, me gusta mucho esta época, ¿ya? que es la transición de, en este caso, al invierno, y Ujú. también me gusta la otra, que es la primavera. Me encantan Mira. esas dos épocas por un tema también de poder plantar Ah, y mira, que claro. todo en esta época estamos plantando, Sí, podando y ya en primavera todo claro, en los florece. meses sin R. Exactamente, sí, sí. Se poda y no sé si se planta. En esta época es ideal, o sea, después de Se, las primeras lluvias, ya, por lo menos los nativos, es ideal, aguantan en las temperaturas bajas sí. y es ideal, o sea, tienen harta agüita. Ya, y la última pregunta es, si tú no hubieses nacido en Chile, ¿dónde te hubiese gustado nacer? Creo que por lo menos acá en América me hubiera gustado nacer en México. México, pinche güey. Estuve viajando Sí, como un año, más de un año por toda Latinoamérica. ya, Me fui en un avión, llegué a México, me bajé todo por bus, por ya. tierra y me devolví a Chile. Me demoré un año, 4 meses Ay, esos viajando. lujos maravillosos que se da la juventud ahora, no como uno que se ponía a tener cabros chicos. Me fui Hijos que haciendo, adoro. me fui haciendo voluntariado y dentro de los países que conocí me llamó mucho la atención fue México. Por un conjunto de virtudes, la Mm. música, la cultura, la cercanía, la Pero dicen que es ancestralidad. peligroso México. Sí, como dicen que es peligroso Nicaragua, Santiago. El Ah, Salvador, ya, sí, Santiago, todo. O ya, sea, yo estaba en los primeros años de Bukele en ese momento y El ya. Salvador estaba súper picante también y todos me decían, no te vayas a Centroamérica. Mm, Es igual que acá, o sea, igual que ya. acá en el sentido de que existen lugares peligrosos, obviamente, existen, o sea, hay también un narcoestado, Mm. obviamente, pero no es muy diferente a lo que estamos. O sea, estamos hoy día en Chile cuando dicen que es inseguro, yo no veo, o sea, la realidad es que está más inseguro, sí, pero en Sí. comparación con otros países Mm, no tiene comparación. Pero eso, o sea, a mí me encanta la cultura latinoamericana en general. ya. Y en particular creo que a nivel como joyita, México tiene un poco de todo, Es un país gastronómicamente, música, maravilloso y sí, tiene una gobernanta maravillosa, exactamente, que sí, la escucho generalmente en las mañanas. sí, Ella, la Claudia Sheinbaum, es espectacular, es tan medida, es tan discreta, es tan dama y es tan sí. noble y es tan justa. Y creo que tenemos mucho también de nuestra idiosincrasia chilena, viene Sí, desde esa cultura mexicana, sí. desde la ranchera en el sur Ah, hasta la comida picante y más sabrosa, más claro. condimentada. Allá, más picante que nosotros, sí, 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 es más obviamente, sí, fuerte, sí, es sí, más sí, fuerte. Sí, hay sí. cosas que a mí me gusta lo picante, pero de repente encuentro que... Sí. Y algo interesante también tiene que ver Mm. con el sentido que tienen ellos de ver la muerte también. Claro, yo tengo un amigo que se fue justamente y pasó el 1 de noviembre allá, un amigo que también amigo del director, fue con su pareja para allá, estuvieron un buen tiempo y se fue, y querían estar justamente el 1 de noviembre allá. Exacto, sí, sí, para poder ver todo, bueno, es un Sí, espectáculo. me imagino, debe ser Pero muy sí, ellos lo bonito. tienen muy incorporado, o sea, el tema de la conexión con sus ancestros Mm, y mm, donde vayas tienen algún altar pudiendo conectarse con eso y eso es mm, súper lindo, mm. te conecta a algo mucho más grande Sí. y te contiene también. Y al final la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. Exactamente, sí. Entre medio, Y veamos, cuando se sí, pierde el miedo a eso también se vive mejor, sí, mejor. se vive más tranquilo. Exacto. Bueno, le damos las gracias a Diego Zárate Núñez, abogado, laborista, que nos ha ilustrado un montón de cosas que yo personalmente no sabía, que fueron un aporte, que esperemos que sean un aporte para ustedes, que nos escriban, que nos pregunten. Este es un espacio que está abierto para eso, para conversar, para conocer a las personas, porque son las historias de las personas, pero también para que les aporte a ustedes. Esa es la idea, que todos vayamos creciendo, que todos nos vayamos educando, que nos entretengamos un rato, porque no nadie se va a poner grave. Exacto. Yo a veces me pongo un poquito grave, pero después se me pasa. Así que desde Regional TV, Voces con Historia, me despido hasta un próximo capítulo. Soy Cecilia Saruni Chalfsen. Muchas gracias por escucharnos y vernos.